Bueno, Daniel, señor, bienvenido al programa. Qué placer conocerte. Y así de primera entrada, felicidades por todo lo que estás logrando, man. Muchas gracias. No, un placer, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? Pura vida. Sí, sí. Me imagino, feliz. Sí, claro, la verdad, o sea, sí, ha sido un año muy loco, sobre todo la segunda mitad del año. Me imagino. Pero bueno, como decía mi abuelo, comencemos por el principio. Yo sé que la música te viene de tus papás. Tu mamá es pianista, tu papá es director y trompetista, pero muchas veces alguien puede decir, ok, mi familia es de abogados, pero yo no quiero ser abogado. En tu caso, ¿fue suficiente eso para instigarte el amor a la música? ¿Tuviste alguna inclinación aparte de cómo fue que tu relación personal con la música? Bueno, sin duda en mi caso sí viene de ahí, o sea, desde Ajá, niño, siempre muy adentrado en la música por crecer en una casa así, pero claro. sí hubo un momento en que yo no pensé que me fuera a dedicar a la música y de hecho tengo un hermano mayor que no se dedica a la música. Ah, ok. Y entonces, o sea, en cierto momento yo pensaba en otras carreras. Siempre me gustaba mucho la ciencia, la física, matemática, todo eso me gustaba bastante. ¿En serio? Entonces, en algún momento, así como cuando estaba en el cole, pensaba tal vez, no sé, ingeniería electrónica o algo así, eso me gustaba también. Pero la verdad, la música siempre estuvo ahí, solo que no tenía claro si lo quería como de algo profesional o simplemente hobby, pero siempre Ok. fue parte de mi infancia y sobre todo en el cole y todo, yo siempre estaba con una guitarra, teclados, todo eso siempre me ha encantado. ¿Y qué terminó de decidirte por la música? Yo creo que cuando ya estaba un poquillo más grande en el cole, como en cuarto año, quinto año, que ya uno la empieza a agarrar más en serio y empieza a pensar como qué es lo que uno quiere hacer, O la sí primera sentí que presentación en como vivo, tal que, vez. sí, también, sí, sí, y sí sentí como que la verdad lo que más feliz me hacía, lo que más me llenaba Ujú, era la música. Y en ese ujú. entonces en particular el jazz, cosa que ya ahora no es lo que hago profesionalmente, pero eso fue como lo que me convenció la pasión en ese entonces cuando estaba como en décimo, undécimo Qué era loco. como una pasión por el jazz. Eso es lo que me encantaba. Qué loco. Y no es muy normal una persona joven que se interese por el jazz. Y de hecho, no es muy ¿Sí? común. Y también, por lo menos en Costa Rica en ese momento, no era tan común tampoco. O sea, no había mucho. Ahora creo que se ha popularizado un poco más, pero Ajá. no era una elección muy popular, pero era lo que más me gustaba. Y el jazz sí vino de tus papás, me imagino. ¿O Bueno, de no? hecho, no, mis papás son clásicos. Es Mis como- papás son músicos clásicos de conservatorio, de Ajá. universidad. Quizás tal vez por eso, uno de adolescente, ¿verdad? Siempre está buscando algo un poquillo diferente, aunque Esa yo era no sé. la rebeldía, el jazz fue la rebeldía. Exacto, el RAS fue no de una manera intencional necesariamente, pero tal vez sí como buscando algo un poco diferente a lo que Ajá, estaba ya ajá. acostumbrado a escuchar en casa y todo. Y creo que me fui como por una avenida de rockero cuando estaba un poquillo más pequeño Ajá, y obvio. rockero como de diferentes estilos, así como rock más viejo, tipo Led Zeppelin y todo eso, y eso te va llevando como a psicodélico, Al progre, después al el jazz. progres, psicodélico, yes, todas esas cosas, terminas en jazz. Es como una secuencia. Ajá, Sí, bueno, el jazz te llevó a la Universidad del Norte de Texas, ¿verdad? exactamente. Me fui a estudiar a la Universidad del Norte de Texas, que es una Ujú. universidad muy tradicional en jazz. Es un poco aleatorio que quede en el medio de la nada, pero es Curioso. una universidad bastante reconocida en lo que es jazz, sobre todo jazz tradicional, o sea, lo que es como big band. Sí, sí, el Eh, purismo puro. sí, esos Valga la jazz straight redundancia. ahead bebop. Ujú, Qué sí. loco, qué loco. Ok, sigo con la elección de tus caminos. ¿Por qué compositor y no, digamos, alguien que dice, ok, yo quiero tocar en vivo y hacer giras y conciertos? Ahí ya me imagino que es el carácter, no sé, ¿te gusta más? Sí, pero sí hubo un momento en que no lo tenía claro también. O sea, siempre Ajá, me ha gustado escribir y de hecho desde el cole me gustaba escribir y siempre me ha gustado escribir música instrumental más que todo. O sea, hago muchas qué canciones bueno. también, pero en canciones más que todo me dedico al instrumental, a la producción, las melodías, no necesariamente las líricas. Entonces yo no soy muy poeta, digamos, o sea, nunca he tenido el don de palabra, pero Ajá. siempre me ha gustado mucho el lado de la música, el diseño de sonido, producción, mezcla, todo eso siempre me ha gustado mucho. Y cuando estaba en la universidad, yo sí estaba estudiando instrumento, o sea, yo era Claro. instrumentista, Ajá, pero ajá. siempre me gustaba más escribir que tocar, o sea, siempre me gustaba más, por ejemplo, las clases de arreglo y orquestación Claro. a tener que hacer un recital. Entonces, Ah, qué para mí curioso. fue durante la universidad, en esos 4 años, creo que ahí fue cuando
tuve la claridad de qué era lo que Ujú. verdaderamente me gustaba. O sea, me emocionaba mucho más mi recital como compositor que mi recital como intérprete. Bueno, Entonces sí, ahí sí, fue sí, como muy claro. eso puede hablar de la personalidad de la gente, no todo el mundo añora estar ahí en el escenario y hay gente a la que le gusta más el hacer, el construir, el crear, tal vez Exacto. en soledad o con otras personas, pero sí, sí, eso tiene que, Inclusive escuchar a otra gente tocar la música de uno, digamos, eso siempre me ha llenado mucho, muy lindo. O sea, estar como del otro lado, ser parte de la qué audiencia, bueno, ujú, es bonito. Ujú. qué bueno, qué bueno. ¿Dónde es que entra el cine? ¿Dónde es que entra esto de que vos decís, estoy componiendo, pero específicamente para cine y televisión? De hecho, para eso yo siempre le doy crédito a mi hermano mayor, porque Ajá, aunque te dije al principio que él no se dedica a la música, sí. él es súper fan y sobre todo antes cuando estábamos creciendo de lo que son soundtracks. Entonces, así como Ah, yo claro. andaba en mi nota de rock, progre, psicodélico, jazz, mi hermano siempre estuvo en la nota de los scores. Entonces, todo desde Harry Potter, Jurassic Park, todas esas cosas era lo que él escuchaba cuando estudiaba y Claro. todo eso. Y entonces yo siempre como que de manera pasiva estuve escuchando scores durante toda mi infancia y Por me gustaba mucho ósmosis, la también. divas. Ajá. Como osmosis, exactamente. Y entonces ya en la universidad que uno empieza a pensar un poco más como, ok, ¿a qué me voy a dedicar de verdad? ¿Verdad? Porque la Claro. música es un camino complicado, o sea, es un camino que uno no tiene mucha claridad. Puede ser intérprete, se puede tal vez componer, puede ser docente, pero no hay como un camino, no es como, digamos, la medicina o los abogados que te dan un Como un eh, plan definido, tal vez. exacto, bueno, un poquito más definido en el sentido que uno se especializa, ya te dan un título. En la Ujú. música hay títulos, por supuesto, pero en realidad el que se quiere llamar músico es músico. O sea, lo que más vale es como la preparación, lo que uno hace, Claro, no hay claro. como, no se necesita una licencia para ser músico, a eso me refiero. Claro, claro, claro. Entonces, el camino es un poco más incierto, porque uno puede agarrar cualquier lado. O sea, si quiere hacer Ujú. mezclas, si quiere hacer mastering, si quiere hacer composición, arreglo, es decisión personal y es como darle el trabajo, ¿verdad? Ponerle ganas y uno mismo dice, ya soy, porque nadie te lo va a decir. Sí, Entonces, sí, con título, sin título, es como ser escritor también, que hay gente que puede estudiar y hay exacto. gente que simplemente se, se En inclina, realidad, todas las toma el artes, lapicero, lo escribe, sí. pintores, sí, exactamente. Entonces, Qué en la bueno. universidad que ya me tocaba ser un poquito más serio, pensar en mi futuro, Ajá, ajá, este, se me ocurrió la música de cine, porque siempre me ha gustado, me gustaba mucho escribir y también dentro de la universidad, cuando estudiaba jazz como arreglo y composición, me ajá, encantaba meter cuerdas y meter claro. corno francés, vientos, Sí, muy instrumentos que cinemático el no, asunto. exacto, instrumentos que no son tan jazzistas, porque los instrumentos Ujú. de jazz tradicionalmente son saxofón, trompeta, trombón Clarinete, y sí. una sección rítmica, digamos. Ajá, ajá. Y a mí me encantaba meter flautas, clarinetes, violines, violas, inclusive la gente que más me gustaba en el mundo del jazz eran compositores, tal vez no son tan famosos, pero como Maria Schneider, Ajá, eh, así, o sea, como que mezclaban más sonidos claro. orquestales Tienen como una con envergadura jazz. más grande, es como más. Y la palabra cinemático es la que se me ocurre. Exactamente, exactamente. Ese siempre fue el tipo de jazz que más me llamó la atención. Ujú. Entonces, ahí fue cuando yo dije, si eso es lo que más me gusta, yo creo que el cine es la Qué avenida, bueno. ¿verdad? Que me gusta. Ujú. De ahí, ¿cuál película era la que te llamaba la atención por el score o por el Bueno, soundtrack, en la un banda sonora? inicio, Ajá, como yo venía nuevamente de una formación clásica y jazz, yo creo sí. que, o sea, lo primero fue los titanes famosos, ¿verdad? John John Williams, Williams. Ajá, inclusive más antiguos, Eric Korngold, Max Steiner, o sea, como ajá, ajá. un inicio un poco más Más vieja escuela, hombre. tradicional. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Después dame un Mm, poquito más moderno, tipo Thomas Newman, pero todavía más, o sea, siempre en el ujú. lado orquestal, ahí diría yo que como que empezó mi pasión, pero poco a poco me fui metiendo más ya en lo electrónico, ¿no? O sea, también, o sea, Claro. cores más modernos, más híbridos que llaman, este, No sé, Trent Reznor con Atticus Ross, exacto, Trent qué Reznor, bueno. Raquel Gross, inclusive Ah, Hans Zimmer, o sea, claro, claro. como que Ajá. mezcla ya la orquesta con cosas modernas. ¿Y alguna película Eh, que vos recordés que decías, ok, no sé la película si me gusta o no, pero el score, esto me mueve? Inception, de hecho, fue uno Uf. en mi último año de la universidad Ajá, ajá. y me encantó, o sea, ese score fue brillante Sí, sí. y, pues, A mí con todo. hasta me da lástima que se haya memificado tanto.
el Inception, Por- porque la persecución, el cornfield, ¿verdad? Esa, Ajá, que lo ajá. ponen en todos los reels de ciencia o de lo que sea, y, o sea, siento que le ha quitado un poco, pero es increíble, es increíble. No, totalmente. Y eso le ha pasado mucho con todos los scores, bueno, no Ujú. todos, pero varios scores de Chris Nolan, porque ¿Verdad que sí? también todos esos sonidos que se hicieron muy famosos en trailers, de Ujú. como todas las cosas también Bueno, han sí, sido como memificadas. fue Inception, curiosamente, que metió ese efecto en el trailer. Y de Ujú. repente todas las películas, yo creo que todavía Ah, como hay por alguna. 10 años, todo Mae, eso, exacto, sí. Entonces le quita, y es igual lo que estabas diciendo también, como le quita incluso el efectividad, sí, Interstellar, sí. todo eso, sí, se vuelve como cliché. Pero Cómo fue tu encuentro con Los Ángeles? Y por Los Ángeles me refiero a la ciudad y a la industria, porque es una industria, pues, muy amplia, es la meca del cine, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo fue ingresar a este lugar? la verdad, me vine ¿Sí? a probar suerte, como dicen, no Ah, ¿en conocía serio? a nadie. Tenía un solo amigo de la familia que trabajaba en un banco, no era nada que ver En un banco, sin nada que ver. exactamente nada que ver con la industria, y Ajá. aparte de eso, literal, no conocía a nadie más. Ujú. Pero cuando yo estaba en la universidad, vine un par de veces a LA, eh, Ajá. como por 2, 3 semanas, a ver si me gustaba. Y Claro, también claro. New York, o sea, era como buscando a ver qué hacía después, porque sí Ujú, sentía que no me iba ujú. a quedar en Texas, ¿no? Texas era más un lugar como para estudiar, Ajá, ajá. pero no me sentía que ahí quería yo como seguir mi carrera. Claro, claro. Entonces, la gente dice New York, LA, Chicago, Nashville, son como las opciones. Ujú, Y a mí me ujú. gustaba, o sea, cuando vine a LA, de verdad que me sentí bien desde un inicio. A mí me encanta esta ciudad. Siento que tal vez por mi lado latino, Ajá, pues ajá. en LA uno se siente más como en casa, en parte, ¿no? O sea, como que Sí, es un sí, hay poco más, más. más hispano, Ajá. más cálido. Sí. Este, el Usualmente solcito, todo. en cine, ¿cómo se llama? Y en actuación también, bueno, yo estudié actuación en Nueva York, fue, Ah, ok, ajá, sí, 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 pero sí, siempre está como, en actuación la gente dice, en Nueva York se las tiran más de actores serios, sí, porque sí, sí. tenés teatro, tenés Broadway, tenés un montón, y en LA es como más los que buscan los reflectores, ¿verdad? Un La gente dice, entretenimiento. ajá, la gente dice también, en Nueva York te volvés más duro, en LA te volvés más suave, más sociable, y al final son como dos opciones que es como elegir entre un estilo de vida y otro, al final. Exactamente, sí. Sí, sí. Y así es, en la música, New York para mí brilla en lo que es como, bueno, en el jazz, no hay comparación, Ajá, todo lo que ajá. es más moderno, experimental, Claro. bohemio, como algo un poco más tal vez avant-garde. Ujú, En todo ujú. eso hay excelentes músicos de New York. Aquí en LA también hay de eso, pero sí, definitivamente similar a lo que decías de la actuación, aquí en LA es más pop, o sea, es más, y no Ajá. digo pop como solamente de música así, tipo Lady Gaga, Katy Perry también, pero pop en el sentido de pop culture, ¿no? O sea, Sí, como el películas, ambiente es más pop. cine, Todo. televisión, Ujú. exactamente, Claro, pop claro, inclusive tipo desde Game of Thrones hasta las películas de Marvel, ¿no? Todo claro, eso, pues claramente LA es como la casa de eso. Y a nivel de carrera, me interesaba más eso. O sea, a mí claro. siempre me ha Ujú. gustado el lado de la producción, como te dije, de mezclar. Y como sí me gusta mucho hacer canciones también, entonces Sí. sentí que LA era más No, apto y me gustó y, mucho. y me imagino también que desde un punto de vista práctico que uno dice, ok, no quiero ser el clásico struggling artist, ¿verdad? También. Quiero Ujú. tener ingresos constantes, también tiene como cierto sentido orientarse más hacia lo popular, digamos, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que también Ujú. eso nuevamente, con mis padres siendo músicos profesionales, Claro, claro. haber crecido en una casa que vivía de la música, me Ajá. daba un poco de claridad de eso, ¿no? Porque uno, o sea, Ujú. uno sueña, pero también te trata de tener un poco los pies en la tierra, de saber que Cierto, hay ciertos caminos y ciertas cosas que no tanto, ¿no? Y yo sentí claro. que este camino en LA era un poco más para mí, por lo menos, o sea, tenía más Ujú, avenidas, hay más lugares a donde cambiar si uno cambia de decisión o algo así, porque ajá. te puedes ir como te digo, por canciones, te puedes ir por música de librería, música de trailers, música más de televisión, animado, documentales, Música de reality, librería. también música de librerías, todo eso, sí. Sí. ¿Y Entonces hay muchos caminos. Ujú. cómo lograste? Ok, tenías tu sueño súper bien definido, pero ¿cómo lo lograste? ¿A quién conociste? ¿Llegaste a Bueno, pedir, pues eso a sí, tocar puertas? ¿Cómo ha fue? sido Ajá. exacto, sí. O sea, yo llevo acá más de 15 años ya en LA. Ujú. Este, y pues
no hay que sonar, el inicio es duro, o sea, al Claro. inicio uno trabaja un montón por muy poco y con un Ujú. montón de gente, pero la ventaja de esta ciudad nuevamente, si uno quiere estar en este campo, es la cantidad de gente que uno puede conocer. Y uno puede Claro. conocer de todo, en una cafetería, en un restaurante, en un cumpleaños, eh, te aparecen oportunidades de trabajo que uno no se espera. Ajá. Entonces, eso fue lo que me gustó también de estar por acá. Pero siendo un poco más concretos, yo fui asistente de Klaus Badett al Ujú. inicio, que es un compositor alemán. Su score más famoso es Pirates of the Caribbean, de Los Piratas del Caribe. Qué bueno, qué bueno. Que las secuelas fue Hans Zimmer, pero el original, The Curse of the Ajá. Black Pearl, eh, La Maldición de la Perla Negra, creo. Perla Negra, sí, claro. Esa, esa es de Klaus Badelt. Ah, Y ok. otro montón o sea, él hizo La Máquina del Tiempo, un montón de scores, sobre todo como a inicios de los 2000, desde finales Ajá, de los ajá. 90 a mediados de los 2000, fue como su época de oro, digamos. Y cuando yo llegué, él todavía estaba trabajando en películas grandes. Hicimos una película con Sandra Bullock, trabajamos en una película de los Tortugas Ninja, Qué eh, bueno. y yo fui asistente de él. Al inicio, cuando uno es asistente, no es tan glamuroso como uno piensa, ¿verdad? Es más como hacer café, ir a recoger a la hija del ballet, ir a dejar el carro a lavar y todas esas cosas, pero te da la opción de estar en un Pero estudio señor, tengo una idea para esta sección. Sí, 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 tráigame el hasta café. ahí. Exacto, sí. No, y es así de verdad, es Ajá. como el construmiendo chupar rueda, ¿verdad? Le toca a uno. Sí, Al sí, 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 sí. principio es parte, pero en ese entonces yo tenía apenas 20, 21 años y esa es la época como para eso, ¿no? O sea, para Sí, sí, meterle sí, sí. ganas y se aprende mucho porque estás ahí, estás en las reuniones, estás tomando apuntes, estás viendo Claro. qué programas usan, qué tipo de estructuras. Es otra eh, parte de educación, lo que no te da la universidad. Ahí ya es tener un poco de humildad y recibir la educación de la vida también. Que viene con exactamente. ir a traer café o ir a, a dejar a la Exacto, gente. y es porque, como en todo, esto es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, ningún Claro. compositor trabaja solo. Eso, hay gente que tiene una idea de que un compositor es una persona sola en un cuarto con un piano y un papel, ¿verdad? Y eso Ajá, tal sí, sí, vez sí. fue cierto, Ujú. o sea, si te vas a la época barroca y todo eso, pero hoy en día son equipos, no necesariamente, o sea, sí hay compositores que escriben más tradicionalmente, pero aún así siempre, o sea, hay asistentes en los estudios, hay gente que ayuda con orquestación, hay gente que ayuda con mezcla, asistentes tomando apuntes, editores Claro, claro. musicales, o sea, hay un montón de personas que trabajan en una película, sobre todo una película grande, ¿no? Entonces, Ujú. eso sí fue muy bueno de estar en un equipo, como aprender qué es lo que hace todo el mundo, o sea, qué le toca al editor musical, qué le toca al supervisor, qué le toca al asistente de tecnología o al asistente más musical o a los compositores adicionales, o sea, hay muchos eh, roles, digamos, o sea, como Claro, muchas posiciones dentro de un equipo y eso uno como asistente lo aprende mucho y te vas dando cuenta porque eso no te lo enseña nadie y no lo ponen en ninguna total, total. universidad. Me imagino, yo no sé qué palabra escribir, el estrés o la tensión, si tal vez un asistente propone una idea y la idea se pesca y de repente la idea se convierte en parte del gancho y del éxito del score y hay alguien por ahí como, a mí se me ocurrió eso en tal reunión. Sí, sí, claro. Pasa mucho, la verdad. Pasa Sí. bastante, bastante, sí. ¿Cómo llegas? Porque indudablemente sí ha sido el éxito del año a K-Pop Demon Hunters, contame. Sí, bueno, para eso nos tenemos que ir más hacia atrás, bueno, hacia atrás, digamos, de este año, como cerca de Ajá, 2017, 2018. Yo estaba trabajando en una serie de DreamWorks, que yo le hice la música, que se llama Kipo and the Age of Wonder Beasts. ok, Kipo, Kipo, está en ajá, Netflix también, y fueron 3 temporadas. Y el showrunner, que es como decir el director, sí, el jefe del proyecto, era este tipo que se llama Rad Seacrest, y él está casado con Maggie Kang, la creadora de K-Pop Demon ah, Hunters. Nuevamente, esas ok, conexiones que pasan en LA. En qué ese bueno. entonces, Maggie, la directora y creadora, era una artista de storyboard artist, para diferentes estudios. Trabajó en Fox, trabajó en DreamWorks y ella tenía esta idea. Entonces él me dijo un día, hey, me gustaría ir a cenar o algo así con mi esposa, porque mi esposa tiene una idea de una película, pero tiene mucha música en la película. Ajá, Y quisiera hablar con un músico y yo como le estaba haciendo la música al show del wow, esposo, nos fuimos a cenar y ella me comentó de su proyecto, me ajá, contó todo
y en ese entonces el proyecto no tenía estudio, o sea, ella estaba apenas poniendo la idea y lo iba a llevar a Disney, a Fox, a DreamWorks, a Sony, y finalmente Sony fue el que lo agarró, o sea, Sony le Sí, interesó la idea y le dieron luz verde, lo que llaman. ajá. Entonces, pues no fue tan rápido, solo ese proceso duró más de 2 años, o sea, el poner Sí, toda claro. la historia, tener como un bosquejo, pero desde entonces yo ya estaba y de hecho fui la primera persona de música en el proyecto No, hombre. y, y yo fui el que traje a EJ, que hoy por hoy es como la estrella del proyecto, porque EJ es una amiga mía, ya yo la conocía desde hace rato y habíamos Ujú. hecho cosas juntos para proyectos míos. Hicimos una canción para los Trolls de DreamWorks, y hicimos Qué un bueno, qué par de bueno. canciones para Kipo también, Ajá, el ajá. show este de Netflix DreamWorks, y otras cosas. Habíamos hecho ya varios proyectos juntos y ella es coreana, nacida en Seúl, y el proyecto como que necesitaba esa voz femenina, K-pop, alguien con Ajá. experiencia, y ella había sido entrenada en uno de los sellos disqueros más grandes que se llama SM Entertainment, Sí, claro. que es gigante. Entonces yo sabía que ella era como exactamente la pieza que necesitábamos para tener ese conocimiento de cómo funciona esa industria, qué tipo de música verdaderamente hacen, todo eso. Wow. Entonces yo le dije a Maggie que si le parecía, si yo invitaba al proyecto a mi amiga EJ como coescritora, Vos fuiste quien consultora, la trajo al cantante. proyecto. Exactamente, yo la traje. Yo la Wow. traje a ella al proyecto y en realidad trabajamos solo nosotros, Maggie, el codirector que se llama Ujú. Chris, EJ y yo. Fuimos solo nosotros cuatro por más de un año, tal vez como año y medio, ¿En serio? desarrollando las ideas iniciales de cómo iba a ser la historia, a dónde iban a ir las canciones, qué tipo de género deberían de ser las canciones. Y en ese año cambió un montón de cosas. Eso fue antes inclusive de tener un guión, que ya es como Ajá. decir el siguiente paso en Claro, producción. claro. Ya cuando Ujú. tuvimos el bosquejo, digamos, de dónde va la historia, cuántas canciones queremos, más o menos el estilo de las canciones, Ajá, ajá. y inclusive hicimos demos, que son, o sea, demos muy incipientes, digamos. Ya con eso entraron los escritores y empezaron ya a Ujú. construir un guión, y así fue, o sea, ha sido un proceso, yo Pero trabajé primero en el esa. score, digamos, la banda sonora. Y después ya No, los no, no, temas. perdón, Ah, el score no. los temas No, individuales. exacto, no, de Ajá. primero en este caso fueron las canciones, Las mucho canciones. antes Ah, ok, ok, del ok. score, porque las canciones son parte de la historia. Sí, 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 Entonces las claro. Está. canciones tenían que escribirse casi que antes del guión para ya tener más o menos cómo va a ser toda la historia. Y Qué entonces, loco. sí, o sea, en este proyecto yo trabajé más de 5 años, cinco Qué años y loco, qué resto. loco. O Ujú. sea, primero, sí, es que en esta película, que créeme, yo creo que todos lo hemos visto ya mínimo 3 veces. En este proyecto, sí, las historias es de como un verdadero musical, son intrínsecas a la trama y entonces me llama mucho la atención que las canciones estuvieran antes que incluso el guión per se. Qué loco. Sí, no, no exactamente como están ahora, o sea, las canciones Ajá. cambiaron un montón, Ah, ok, ok. pero dónde van las canciones, el estilo y qué tienen que hacer, o sea, cómo nos vamos a llegar de un punto A a un punto B, eso sí se Ajá. decidió bastante antes y nuevamente, o sea, cuesta explicar la cantidad de veces que cambia una película. Y cuando Sí, cambia, sí, te sí, sí. digo, o sea, cosas que pasaban al inicio, ahora pasan en el centro, el final ahora está el puro inicio, al inicio termina siendo al final, o sea, es como Legos, los desarmas, los vuelves a armar, los vuelves a armar entonces los elementos están ahí, Ajá. pero los bloques que estuvieron hace 5 años están por todo lado, ¿no? O Claro, sea, claro. yo Sucede creo lo mismo que, que con los guiones, una reescritura, completa. Qué y sí, increíble. literal, Ajá. decenas de veces, si no más de 100 veces que se reescribe un proyecto así. Ujú. Pucha. Ok, bueno, hay que hablar de Golden, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo nació? ¿Cómo se llegó a Golden? Porque yo creo que desde Frozen no veía una canción explotar de esta manera. En serio. Sí, ha sido muy Sí, sí, loco. sí, sí. Bueno, en Golden volvemos a lo mismo. La Ujú. versión final, no, yo no tuve tanto que ver con esa versión porque Ajá, luego ajá. el equipo fue creciendo muchísimo. O sea, al final yo Ok. soy uno de 8 o 9 escritores en esa película, escritores musicales. Ajá, ajá, ajá. Es un equipo grande, Wow. de los cuales 6 o 7 son coreanos, Ajá. y especialistas en K-pop. Entonces, eh, o sea, el equipo creció mucho y aparte de eso está EJ, como te dije desde un inicio. Ajá, Hay ajá. otro que se llama Mark, que hizo mucho de lo que son líricas, y Ujú. yo también. Entonces, o sea, es un equipo grande
claro, y las canciones cambiaron muchísimas veces. Entonces, en su versión final, yo soy escritor de 4 de las canciones, que son qué la bueno. primera canción y la última, que es How It's Done, es la primera, cuando las chicas se presentan, y Ajá, la última que se llama What It Sounds Like, qué y bueno. después otras de las canciones como en el medio de la película. Golden, yo trabajé en ciertos momentos en arreglos y en producción vocal, pero Golden viene de una idea de más que todo de EJ con Mark, Qué bueno. porque en lugar de Golden hubo otro montón de canciones. O sea, cuando te digo, cada canción que conoce ahora todo el mundo Sí, tuvo tú, decenas de versiones qué bueno, y qué son bueno. diferentes. O sea, así como How It's Done fue la que quedó al final, Ujú. hubo 20 canciones distintas que se probaron en algún momento durante los 5 años. Y entonces, nuevamente, hay gente que trabajó en el inicio por 2 años que al final no quedó en How It's Done. Entonces es Claro, un claro, proyecto, claro, o sea, es un proceso que no todo lo que está al final es lo que todo el mundo trabajó. ¿Sí me claro, explico? O claro. sea, igual, Increíble. y es así. Entonces, pero Golden ha sido, o sea, claramente un fenómeno. Sí, 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 sí. Y eso Bueno, sí, yo toda diría la que película, toda la película. EJ. Sí, la verdad, la película, o sea, Claro. explotó de una manera que yo creo que nadie nos imaginábamos. Ya para cuando llegaste a este proyecto ya tenías camino recorrido, ya tenías espuela, colmillo, como decimos acá. ¿Vos sentías que este proyecto iba a ser especial? Bueno, todos lo son, pero me refiero especial al impacto en la cultura pop que iba a tener. Porque a veces he escuchado que hay gente que dice, mira, sí, sabíamos que teníamos esto entre manos. A veces es como, no tanto, sobre todo porque ahí se sabe que Sony al final como que lo cedió a Netflix, que es Ujú. todo otro tema que tendríamos que hablar con un ejecutivo por ahí. Exacto, sí. No, la verdad, cualquier Ujú. persona que trabajó en este proyecto te estaría mintiendo si te dice que pensaba que iba a pasar lo que pasó. Es la verdad. Claro, sí. No, nadie se lo pudo haber imaginado. Sentíamos que teníamos una buena película, eso sí, y lo Ajá, hicimos con ajá, mucho cariño, con mucha pasión. O claro. sea, era un proyecto especial Ujú. y es bonito porque a veces uno trabaja en algo que uno sabe que no está muy bien hecho, ¿no? O sea, es parte Sí, de, a uno todos nos trabaja ha en algo y tocado. uno, exacto, a todos nos ha tocado y Sí, es sí, parte sí, del sí, sí. trabajo. Este caso era especial porque todos sentíamos que teníamos un buen proyecto. O sea, Ujú. de verdad que nos sentíamos como, wow, qué cool que está esto, pero no teníamos idea que la recepción iba a ser así porque Claro. muchas buenas películas terminan desapercibidas, pasa todo el tiempo. Entonces, pensábamos que tal vez iba a tener cierto éxito, que iba a encontrar cierta audiencia, y teníamos esperanza que fuera, o sea, que le fuera bien a la película, pero Ajá. jamás que se convirtiera en un fenómeno mundial, ¿no? O sea, ayer o antier que fue a Halloween, el top Sí. 5 de los disfraces en Estados Unidos eran de esa película, lo cual de verdad que no hay nadie en el proyecto que te hubiera dicho eso un año antes. Claro. ¿Cómo le cambia la vida a uno cuando está formando parte de un proyecto así? Porque me imagino que a nivel de currículum debe subirte bastante el perfil. ¿Ha Pues sí, la pasado verdad algo? sí ayuda Ujú. montones porque yo ya he trabajado en otros proyectos que son, digamos, reconocidos acá, Sí, claro. o con estudios reconocidos, como te digo, DreamWorks o Marvel. Yo hice 2 series animadas para Marvel, pero esta película es mi primer proyecto que todo el mundo conoce, literalmente Ajá. la mamá que está dejando un niño o el chofer del Uber, todo el Ajá. mundo sabe de esta película y para mí eso sí ha sido como primera vez que tengo un proyecto que verdaderamente tiene esta magnitud. ¿Y has sentido la repercusión? Digamos, Eh, como en tu vida pues profesional, digamos. Pues sí, en parte O- sí, sí. pero de diferentes maneras. Bueno, el soundtrack ha ganado ya 6 discos de platino, Sí. que es muy loco porque, sobre todo en la velocidad que lo logró, o sea, yo ya cuando el éxito empezó, yo creo que se veía venir, pero pensamos que iba a durar mucho más. Fue en cuestión Ajá. de meses. Yo soy parte de 3 de esos discos de platino. Qué eh, bueno. y eso yo creo que sí me ha ayudado bastante, sobre todo en el lado de lo que llama aquí records, ¿no? O sea, en lo que es Claro. producción musical. Y de hecho, trabajé con un sello disquero bastante grande que se llama Republic, que son los que tienen a Taylor Swift, Ariana Grande, Kendrick Lamar, eh, porque la cantante Qué principal del bien. proyecto, EJ, Ujú. está haciendo música con ese sello ahora. Entonces yo produje su primer single hace unas semanas, acaba de salir hace como 10 días, que se llama Ley. In Another World. Sí, es un single de EJ que se Qué llama In bueno. Another World, en otro planeta, en otro mundo. ¿Y qué Eh, sentís de ver a tu amiga ahorita en la estratosfera? muy loco, pero de verdad que me alegra montones Sí, porque se lo ha trabajado y es una gran persona.
Ella, como te dije Ujú. antes, ella estuvo en Costa Rica el año pasado conmigo. Sí, en tu boda, me estabas contando. Exacto, sí, ella estuvo allá. Varia gente del proyecto estuvo por allá, de hecho, algunos animadores, Ya. diseñadores de producción, cosas así. La diferencia que hace un Este, año en la vida, ¿verdad? ¿Verdad? Nadie se lo hubiese imaginado. Sí. Ella fue con su novio, estuvieron por allá y ahora anda en las fiestas de Heidi Klum y Variety, Hollywood Sí, Reporter, sí, todo, sí. sí. Mira, Ujú, una consulta. Mucho se oye también de, de, de que la están viendo difícil en LA, la industria, que ujú. Hollywood está cayendo, que la gente está huyendo, eh, que por pandemia, que por las huelgas, ahora la inteligencia artificial que se viene encima también. ¿Cómo pinta el futuro? Pues sí ¿Cómo, es cómo cierto sentís que vos? Ajá. está complicado. O sea, yo Ujú. soy un poco más optimista Optimista. en general. O sea, yo soy una persona que no soñador necesariamente. O sea, yo trato de ser realista, Ajá, pero, ajá. pero sí, sí soy un poco optimista en el sentido que trato de pensar que el entretenimiento siempre es necesario, Sí, pero claro. definitivamente se está poniendo más difícil. Como dices, en cuanto a recortes, la semana Ujú. pasada, por ejemplo, fue muy dura acá. Más de 1,000 personas perdieron trabajo en Paramount en Sí, cuestión de una semana. sí. Y eso ha estado pasando muchísimo. Warner, HBO, Disney, todo el mundo ha estado, Netflix, todo el mundo está recortando personal. Ujú, Y ujú. obviamente viviendo acá, como te digo, más de 15 años, conozco mucha gente que ha perdido su Claro, trabajo, amigos que tenían trabajos buenísimos que ahora andan buscando qué. Y eso es muy duro. También nos afecta que hubo un boom cuando empezaron a salir todos los streamers ajá, porque todo el mundo invirtió desde Peacock, Paramount Plus, Hulu, todo el mundo le metió plata para tratar de consolidarse, pero claro. solamente algunos, lo que es Netflix, Disney Ujú. Plus, son los únicos que lograron triunfar. A los demás les ha costado muchísimo y entonces han estado reduciendo producción, lo cual, o sea, los números exactos no los sé, pero la cantidad de shows que se producían hace 5 años o hace 4 años a lo que se está produciendo ahora es una gran diferencia, lo cual hace que Claro. sea mucho más difícil. ¿Y pensás, no sé, migrar o tenés algún... mm, Por ahora no, o Ajá. sea, yo por suerte tengo bastante trabajo Ujú, todavía ujú. y nuevamente con proyectos como este o el proyecto de EJ como artista, Claro, claro. son proyectos que pues tienen bastante público, digamos, entonces Sí, se pues ve tengo esperanza un futuro a mediano que yo plazo. trabajo puedo seguir teniendo por un tiempo por lo Ujú, menos, ujú. entonces no tenemos nada planeado así por ahora, pero sí claro que siempre uno está como pensando, ¿verdad? En qué más, o sea, qué, qué va a estar pasando en los próximos años. Ok, hay que caer ya siento que es como cliché la pregunta, pero es que sigue estando muy presente lo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. A Ujú, mí, digamos, me he llevado varios colerones, me he enojado bastante en varias ocasiones donde me sugiere alguna plataforma, bueno, Spotify para decir una en concreto, ujú, me sugiere un artista y me gusta y veo que es AI hecho por inteligencia artificial, ujú. pero incluso le inventan biografía, donde me meto a averiguar más del artista, porque Con ChatGPT seguro. mae, seguramente sí, pero uno es de los que, mae, escuchas algo, quieres saber más del artista, apoyar al artista. Ella nació en Milwaukee y desde pequeña le gustaba el blues, no sé qué. Y yo, suena muy raro, voy a buscarla en vivo, no aparece, pa, inteligencia artificial. Eh, y eso un montón de veces, que me parece poco ético. Debería haber, si lo van a hacer, un playlist de, este es el playlist que hicimos con inteligencia artificial, no sé. ¿Cómo ves eso en tu área de trabajo? En los scores, bandas No, es sonoras. muy complicado. O sea, Sí. la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa. Y de hecho, bueno, ahorita te puedo mencionar, yo he trabajado en otro proyecto con algo de inteligencia artificial, Ajá, pero ajá, hay muchos diferentes tipos. O sea, está la inteligencia generativa que llaman Generative AI, ajá. que eso es lo que es muy problemático porque Mm, genera ideas basadas en ideas de otras personas, claro. que es lo que está pasando mucho con la música. Hay un tipo de AI que es más utilitario, ¿no? O sea, más de así como Google Maps o Ujú, Waze, que te dice dónde agarrar y dónde doblar, no hay nadie que te lo esté diciendo. Eso es una claro. máquina que está tomando esas decisiones basado en data, Ujú, que es lo que muchos programas de AI hacen y hacen muy bien. ujú, Y en eso hay muchas cosas que se pueden utilizar, inclusive en el arte.
como Ajá. herramienta, que puede ser muy útil, pero lo que es generativo, que utiliza ideas de los Beatles o Taylor Swift o lo que Claro. sea, y luego te hace Ujú, una canción en el estilo de, eso sí ujú. es una línea ética bastante problemática, ¿no? Porque, y sobre todo a nivel de generar ingresos, eso yo creo que es para mí Sí, lo más complicado. Yo, digamos, si la gente lo hace por jugar y por ser vacilón y mandarse un meme o lo que sea, este, no le veo tanto problema, pero a la hora de ya verdaderamente generar, eso sí es un gran problema porque le está quitando dinero a los artistas. Y claro. eso, lastimosamente, en plataformas como Spotify, YouTube, no están haciendo nada para frenarlo porque en estos momentos les beneficia. O sea, ellos le pagan a la gente por la cantidad de streams y Claro. muchas veces Spotify, ellos mismos están haciendo mucha de esa música AI Sí, sí, porque sí, se sí. dejan ese dinero. Están impulsando a sus artistas, digámosle así. Exactamente, Le porque llaman ese artistas dinero sintéticos, ajá. se queda en casa. Entonces, por Claro. ejemplo, si tú escuchas una canción de, no sé, Olivia Rodrigo, Ajá, le ajá. tienes que pagar a Olivia Rodrigo y su equipo. Claro, Pero claro. si en lugar de Olivia Rodrigo pones a Olivia Rowe, que es un AI, que hace la misma Only música, o sea, Road. vamos, Oli Rowe, exacto, Ajá, a Oli Rowe no le pagan nada, porque se lo claro, dejan ellos, o tienen cierto acuerdo con una empresa de estas, Suno o UDI, o las empresas grandes de música de AI, y le pagan mucho menos porque no hay gente, no le tienes que pagar a un artista, no le tienes que pagar a productores, coescritores, mezcla, todo lo que te estaba diciendo, claro, claro. masterización, estudios de grabación, músicos, no hay nada de eso, son palabras y te tira algo nuevo, ¿no? Entonces, Sí, eso lastimosamente todas estas plataformas eh, en estos momentos que no está regulado, están haciendo fiesta, porque le están pagando sí. mucho menos a los artistas, están Mm. dejando eso, están teniendo sus acuerdos con otras empresas, y eso sí es muy problemático y yo esperaría que la ley entre, ¿no? O sea, yo creo que así Claro, como claro. existe la ley de copyright, que permite que si es tu idea, por ejemplo, yo no te la puedo robar así nomás, Ujú. sin tener problemas legales, Que se proteja a eso los debería de humanos. ser. Qué increíble. Exactamente. Sí, sí. Eso No, debería de ser más, más común. eh, sí, o sea, debería de haber leyes que prohíban Claro, claro. que alguien te robe una idea y que puedas simplemente decirle a un programa que quieres una canción country al estilo de un artista country que Sí. se lo van a robar, básicamente. No, y ahora que se van a establecer estudios de cine AI que van a tirar como una maquila, como una fábrica, van a tirar, no sé, que están planeando 20, 30 películas por año, pero Exacto. guionadas, score, todo. Ujú. De hecho, sí, Y lastimosamente, nuevamente, los estudios, ahí no hay tanta ética, ¿no? O sea, un estudio como Paramount, que está mal en estos momentos, como te dije, que ujú, despidió un montón de gente, por lo que gasta por una película, puede posiblemente claro, comprar miles de películas de AI claro. a una empresa que simplemente lo está haciendo, generando ideas de otras Ujú, cosas, y pues ponen 1000 películas en lugar de una, ¿no? Y sí. perdiendo mucho menos dinero. Entonces, yo creo que lo van a hacer, lastimosamente, a no ser que haya leyes Mm, que se pongan las pilas y que claro. verdaderamente haya maneras de prohibirlo. Ujú. Y Y castigarlo. siempre en el tema del futuro se viene muy fuerte que ya Occidente, perdón, también se va a meter en el pastel del el contenido vertical, de las También. micronovelas, ¿vos te ves en ese mercado? ¿Crees que hay campo como para alguien como vos en ese mercado o no? Pues ¿Lo has así sentido como venir? está hoy, ¿Ah? o sea, el tipo de producción que hay ahora, o sea, las grandes como Drama Box y esas Ujú, cosas, ujú. casi no utilizan música original como compuesta, sino Ok, que ok. utilizan música librería o hasta AI Ajá, en estos momentos. Entonces, no veo un mercado muy activo para lo que es scoring, o sea, como ajá, música ajá. instrumental en ese campo en estos momentos. Pero no sé si recuerdas, hace 5 o 6 años hubo un experimento súper caro que se llamó Quibi. Ajá, QB. Quibi, Quibi, Sí, 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 que QB. era Q-A-I-B-I. Ajá, ajá, Quibi, ajá. o Quibi, o Quibi, que era QB, ajá. Steven Spielberg, Jeffrey Es Katzenberg, un cierto, montón se me había de olvidado. gigantes. Ajá, ajá, Eso fue cine vertical. Y cuando digo ajá. cine, eran producciones con con Chris Hemsworth, el Sí, actor de sí, sí, Thor. sí, sí. Él tenía un show Claro, de acción y ellos intentaron hacer eso, pero fue un fracaso gigante, sobre todo porque se claro. vino la pandemia y la gente ya no estaba tanto en su teléfono, estaba en sus casas. Ujú. Y eso fracasó. Si lo buscas, o sea, es muy loco. Gastaron, si no me equivoco, más de $2 billones construyendo contenido.
y se murió todo. Pero yo sí podría ver que tal vez estuvieron muy temprano, ¿no? O sea, siempre se tiene que dar todo. Una es la idea y lo otro en el momento en que sale. Claro, Y claro. esa idea de Quibi salió y fue un fracaso, pero podría existir una versión que si se populariza Dramabox y todas esas cosas, Yo es que alguien lo se veo le ocurra, exclusivo para los teléfonos. O sea, no me imagino yendo yo al cine a ver una película vertical. ah, no, no, Uno no, no ve por en supuesto, vertical. no, 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 tiene que ser para teléfono, Sí, pero sí, sí sí, podría total. existir un mundo en que digan, vamos a invertir más y hacer algo Más serio dinero, y ganar a claro. Benicio del Toro y otra gente y hacer que algo sea Ajá, ajá. vertical. Cuando uno vea más nombres grandes en estos proyectos, sabe que ya está Exactamente. comenzando esa fase. Así empezó el Claro. streaming. O sea, el Ajá, streaming, sí. las películas iniciales de streaming no tenían las estrellas. Eso fue cuando Ujú, empezó y yo me acuerdo que fue como impresionante cuando sí, Nicole Kidman estaba haciendo un show de streaming y Julia claro. Roberts y la gente decía, wow, ¿cómo están haciendo streaming? Y Bueno, y ahora, yéndose más atrás, antes del streaming, la televisión era vista como a donde llegan a morir las estrellas de cine cuya luz ya se ha claro, diluido. Era como, ok, o sos actor de tele, pero del cine a la televisión era caer bien bajo. Y fue cuando comenzó HBO con sus producciones en televisión que le fue cambiando la cara a exacto, esto. ¿no? Y Antitos, mucho de antitos del eso, streaming, sí. exactamente, sí. Mm, Inclusive shows como Game of Thrones, que obviamente fue claro, un boom gigantesco las primeras sí. temporadas. Mucha gente todavía no lo estaba viendo, la primera, segunda temporada, porque pensaban que era como, ay, debe ser medio barato, ¿no? O Sí, sea, como un show que de ese tele y tipo ya. de producciones no. Ajá. Pero eso ha cambiado por completo. O sea, ahora, Ujú, hoy por hoy, un show de televisión puede ser una producción tan alta como cualquier película casi. claro. ¿Cuál Ujú. sería tu sueño, Daniel? En esto, si podemos soñar así, sin límite y todo, ¿qué te gustaría llegar a hacer en tu campo, en tu medio? Pues bueno, la composición de películas a mí me encanta y trabajar en películas grandes me encantaría. No necesariamente tiene que ser como una producción grande en el sentido de que no siempre me gusta lo más bombástico, ¿no? O sea, Ajá, ya he ajá, hecho cosas así de superhéroes y cosas así, es bonito, pero también cosas más críticas, me gustaría, historias más humanas, claro. dramas, cosas así, me gustaría mucho. Y como te digo, a mí me encanta hacer canciones, así como en K-Pop Demon Hunters produje y coescribí canciones. Me gusta mucho eso y no necesariamente tiene que ser canciones para película, pueden ser canciones solo por ser canciones, como mi proyecto con EJ, Qué bueno. que es un proyecto ya de artista. Entonces yo creo que hacer de esos dos, me encantaría. Y bueno, no hemos hablado de eso, pero yo tengo una aplicación también con mi esposa, Ajá. una aplicación de teléfono que utiliza AI para actores. De hecho, vos que eres actor, que has hecho Ajá, ¿en actuación, serio? tenemos una aplicación que es un compañero de escena, Un porque compañero de escena, ujú, se como para llama que lea, Rafi, ¿cómo? se llama Rafi, Rafi. Rafy, Rafi. Ujú. Ajá. Exactamente, para que te lea las líneas de regreso en No, cualquier, sí, en serio, qué sí. buena idea. Entonces entrenamos un modelo para que pueda leer Ujú, PDFs o docs, lo que sea, y tú le dices cuál quieres ser, o sea, eres Walter y si está claro. Daniel y no sé, otro personaje, Antonio, Ajá, eh, ajá. tú le dices yo voy a ser Walter, léeme para Daniel y Antonio y Qué escoges voces bueno. y te lee el PDF y puedes hacer tus self-tapes. Ey, pero eh, qué buena idea, hombre. En Ah, serio. gracias. No, no, Ese no, ha sido eso. nuestro proyecto más grande. O sea, mi esposa y yo Ajá. empezamos eso hace 3, 4 años y está en el mercado desde hace como año y medio. No, voy a hacerle bulla. Voy a contarle a Ah, medio mundo. por favor. Porque cuando uno Ujú. está aprendiéndose las líneas, yo soy alguien que, digamos, si estoy en una escena con Daniel, yo grabo las escenas, las líneas de Daniel, ¿verdad? Y yo voy en el carro, respondiéndole a Daniel, ¿verdad? Ajá. Sí, Ah, sí, bueno, no, esto yo es te grabo más a vos y entonces yo voy en el carro respondiéndote y claro, tengo cierto tiempo de la escena o a veces, no sé, uno hace de todo para tratar de tener, cuando no tienes a de ahí alguien viene ahí, la qué idea. bueno. Mi esposa es actriz y era de ahí. Ajá. O sea, ella hacía lo mismo. Ella usaba el voice note, se grababa, dejaba espacios o iba literalmente Sí, diciendo sí, sí, líneas y sí. poniéndole play. Eso, Pero eso. nuestra aplicación te escucha, Ajá. utiliza reconocimiento de voz, el speech recognition, así como cuando mandas un audio. Ok. Entonces te escucha y Ajá. compara lo que dijiste con el guión y en cierto momento te manda la respuesta cuando ya se hace la equidad, ¿no? O sea, cuando lo que dices Sí, sí, es sí, igual a sí. lo del guión,
te manda a la siguiente línea. Ok, sí, te va siguiendo, te va siguiendo. En efecto, Exactamente, va y siendo un así te puedes compañero de tomar el escena. tiempo, te puedes tomar pausas en Wow. medio, es hasta Ajá, que digas ajá. tus líneas. Puedo hacer la pausa dramática y eh, me va a estar esperando. exactamente, sí. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Y puedes escoger un montón de cosas, cómo decir las líneas, todo eso, pero sí, entonces, volviendo a lo de mi sueño, o sea, Sí, ese sí, lado sí. me encanta y me gustaría también como continuar con ese lado, pero Ujú. yo diría que sí, entre lo que es la aplicación y mi lado musical, pues lo que quisiera sería como seguir poniéndole ganas en todas las direcciones. Claro. ¿Te ves Ujú. regresando a Costa Rica en algún futuro? Pues bueno, uno nunca sabe, ¿no? O sea, me Ujú. encanta Costa Rica y regreso todos los años, o intento regresar todos los años. Mi familia toda está por allá. Yo me vine acá, como te dije, a estudiar y me quedé, pues llevo más de 20 años aquí en Estados Unidos, creo, o Claro. cerca de 20 años. Este, entonces, en un futuro cercano no creo, porque la Ujú. verdad siento que todavía me queda mucho rato por acá, sobre todo a nivel de carrera, pero más adelante, pues uno nunca sabe, o sea, yo amo mi país y me gusta, pero también soy feliz visitando, ¿no? O sea, haciendo mi Claro, carrera claro. por acá, mi vida por Ujú. acá, mi esposa la tengo acá, y me gusta ir a Costa Rica, pasar un tiempo, visitar, comer rico y venirme de regreso. Qué Ujú. bueno. Mira, yo siempre termino estas entrevistas diciéndote que, bueno, sos un compatriota que ha triunfado fuera del país y haciendo lo que le gusta y en un campo que a veces es bastante complicado. Mucha gente va a ver esto y va a querer hacer lo que vos haces. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué consejo les podrías dar? Exclusivamente a músicos que digan, ok, quiero buscar otros aires, buscar otras oportunidades. Sí, yo creo que, bueno, el consejo sería que hoy en día hay tantos lugares donde aprender, sobre todo así, literal, desde YouTube hasta cursos online que existen, Ajá. que son cosas que hace 15 años no eran posibles. Y yo creo que mucha de la preparación se puede hacer desde cualquier lado del mundo. Y también la otra ventaja es que ahora ya no se necesita estar en el lugar donde está tu proyecto. O sea, yo he Ujú. trabajado en proyectos de Inglaterra, en proyectos franceses, desde Los Ángeles. Y así nuevamente tengo amigos que tienen un estudio en Minnesota y trabajan en proyectos aquí en Los Ángeles y no veo por qué no se pueden hacer cosas desde Costa Rica también, ¿no? O sea, Claro. puede ser un músico tico trabajando en un proyecto español o trabajando en un proyecto colombiano o un proyecto de acá. Entonces yo creo que las posibilidades ahora son mucho mayores. Obviamente, eso es cierto para todo el planeta, entonces la competencia es muy grande, porque así como un tico puede trabajar en un proyecto Ujú, español, ujú. una persona en España puede trabajar en un proyecto en Singapur. Claro, claro. Entonces, eso pues ha hecho que la competencia sea grande, pero las oportunidades son muchas. Entonces, yo diría que no, a ponerle ganas y soñar en alto, prepararse y tratar de moverse pues mucho en lo que es networking, ¿no? Porque muchos de Claro. los proyectos viene no solamente de tu preparación musical o preparación artística, pero también de las conexiones, la gente que ¿Cómo te ha uno pasado a vos? casa. Sí. Exactamente, exactamente. Y Eso y es yo de tu la historia parte gigante. recalco, yo de tu historia rescato que hacerle un favor a un amigo o a una Ujú. amiga y traerlos a un proyecto puede tener bastantes y muy buenas consecuencias. Exactamente. Sí, así es. Qué Ujú. bueno. Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Un placer conversar con vos. Muy orgulloso de vos y de verdad felicidades, en serio. No, muchas gracias, gracias por sacar el tiempo y estuvo muy bueno hablar con vos también. Pura vida, gracias, man. Pura vida.